Un amplificador operacional es un dispositivo eléctrico activo, siendo capaz de ofrecer una tensión de salida en función de una tensión de entrada. Un amplificador operacional presenta 5 patillas. 2 de ellas son la entrada del dispositivo, la primera de ellas, llamada entrada inversora, se halla indicada en los esquemas con un signo menos. La otra, denominada entrada no inversora, se indica con un signo más. Otra de las patillas del amplificador operacional corresponde a la salida del dispositivo, mientras que las 2 restantes corresponden a la alimentación requerida por un dispositivo. Entre las características de un amplificador operacional se tiene ancho de banda infinito. Podemos trabajar con señales de cualquier frecuencia. Tiempo de conmutación nulo. Ganancia de tensión infinita. Impedancia de entrada infinita. Impedancia de salida nula. Corriente de polarización nulas. Tensión de desplazamiento nulo. Si bien no es estrictamente cierto, diremos que la diferencia de potencia entre las entradas inversoras y no inversoras nula. Entonces, se puede decir que un amplificador operacional es un circuito electrónico. Normalmente se presenta como un circuito integrado que tiene 2 entradas y una salida. La salida es la diferencia de las 2 entradas multiplicada por un factor de ganancia. El amplificador operacional puede ser polarizado tanto con tensiones simples como con tensiones simétricas. Si utilizamos tensiones simples a la salida, no podremos conseguir valores menores de 0 voltios. El valor de estas tensiones no suelen ser fijos, dando a los fabricantes un margen entre un máximo y un mínimo, no teniendo ninguna consecuencia en el funcionamiento del amplificador. El valor de tensión que se escoja, únicamente las tensiones de salida, nunca superarán las tensiones de alimentación. En el mercado existen diferentes modelos de amplificadores operacionales, pero en los casos posteriores se trabajará con el modelo LM324, el cual posee las siguientes características. Internamente, la frecuencia compensada por la ganancia unitaria tiene una gran ganancia de voltaje de DC de 160 decibelios, así como un gran ancho de banda, ganancia unitaria, como compensación de temperatura. También posee un amplio rango de alimentación. La entrada bajo tensión de offset es de 2 milivoltios y offset actual de 5 nanoamperes. Entrada de nodo común, rango de tensión incluye suelo. Entrada diferencial de tensión igual a la tensión de alimentación, rango. La producción de gran oscilación de voltaje de 0 voltios a 0 más 0.5 voltios. Ahora bien, la configuración amplificador inversor se llama así porque la señal de salida es inversa de la de entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. La señal, como vemos en la figura, se aplica al terminal inversor o negativo del amplificador y el positivo o no inversor se lleva la masa. La resistencia que se ve a la salida es la terminal de entregada negativo y se llama realimentación. El amplificador inversor es quizás el montaje más utilizado de los amplificadores operacionales. La configuración más sencilla es la inversora. Da una señal analógica al amplificador inverso. Ahora bien, aplicando la ley de Ohm se puede extraer fácilmente la corriente I sub 1 que circula por la resistencia R sub 1, teniendo en cuenta que la caída de potencial en los extremos R sub 1 será igual a la tensión de entrada de V inicial. Del mismo modo que se obtiene la corriente sub 1, se puede extraer el valor de la tensión de salida, es decir, aplicando la ley de Ohm, la caída de potencial en R sub 2 es la misma que en el voltaje de salida. Por todo esto se deduce que, agrupando términos, se obtiene la fórmula final con la que se calcula el valor de la tensión de salida
en función de la tensión de entrada y de la relación entre las resistencias que componen el lazo del amplificador operacional. En cuanto a la ganancia de tensión, se define como la relación existente entre la tensión de salida y la entrada. Por tanto, está dada por la siguiente función. Mientras que la impedancia de entrada del inversor vendrá dada por la siguiente fórmula. Viendo la fórmula se concluye que la impedancia de entrada del amplificador inversor viene determinada por el valor óhmico de R1. En cuanto a la impedancia de salida, se define como la división entre el voltaje de salida y la impedancia de salida, donde se obtiene la siguiente señal. Es por ese motivo que se considera la impedancia de salida nula. Ahora, en el amplificador operacional no inversor, este amplificador de montaje permite que la señal de salida se encuentre en fase con la de entrada. La utilización de esta configuración es menos utilizada que el amplificador operacional inversor, debido a que su ganancia siempre será superior a 1. Como observamos, el voltaje de entrada ingresa por el pin positivo, pero no conocemos que la ganancia del amplificador operacional es muy grande. El voltaje en el pin positivo es igual al voltaje del pin negativo y positivo. Conociendo el voltaje en el pin negativo, podemos calcular la relación que existe entre el voltaje de salida con el voltaje de entrada, haciendo un uso de un pequeño divisor de tensión. La tensión de salida genera una corriente 2 a través de la resistencia 2. Debido al cortocircuito habitual, se dice que la tensión de entrada se refleja en la entrada negativa del amplificador operacional. De esta forma se dice, ya que se deduce que las corrientes 1 y 2 tendrán la misma magnitud y el mismo sentido de circulación, la tensión de salida será la caída de potencial existente entre R1 y R2 multiplicada por la corriente que atraviesa la rama. De todos los pasos anteriores se obtiene la fórmula final para calcular la tensión de salida. Para calcular la ganancia del sistema se parte del concepto de la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Si se sustituye la tensión de salida por su equivalente, se obtiene una fórmula final para el cálculo de la ganancia. La impedancia de entrada del amplificador no inversor tiene un valor muy alto, teóricamente infinito, debido a que la señal de entrada se aplica directamente a la entrada positiva del operacional a través de la resistencia. Por otro lado, la impedancia de salida, como su homólogo, el amplificador inversor, la resistencia se calcula a partir del paralelo de R1 y R2. Dando la señal en osciloscopio como la señal de entrada y la señal de salida amplificada. Ambas señales positivas, ya que es la configuración de amplificador operacional no inversor. En cuanto al amplificador sumador, inversor, no inversor, se puede decir que el amplificador operacional sumador inversor es utilizado como base y añadiendo más entradas. Se puede obtener una función de transferencia que resulta ser la suma de cada una de las entradas, si éstas estuviesen por separado. Un caso especial sería el de hacer todas las resistencias iguales a RS. Aplicando la ley de Ohm se puede dictaminar fácilmente cuál es el valor de la rama, de la corriente de las ramas. Ahora, debido al cortocircuito virtual, la corriente que entra en la pata es prácticamente nulo. Esto implica que la corriente total de entrada sea igual a la corriente de salida, pero circulando en sentido inverso. De manera que la corriente total de salida queda de la siguiente forma. Aplicando nuevamente la ley de Ohm sobre la resistencia de lazo,
se puede encontrar su caída de potencial y con la cual la tensión de salida. En cuanto a en la parte del amplificador operacional sumador no inversor, en el caso del amplificador operacional sumador no inversor, las corrientes de entrada son sumadas en una resistencia real que conecte las ramas a masa. Dicha resistencia ha de ser de un valor considerable más pequeño de la resistencia de entrada de cada rama, con la intención que la expresión final no resulte demasiado complicado. La gráfica de este amplificador sumador inversor no inversor viene dada por las siguientes ondas. Verificando cuál es la del amplificador inversor, el voltaje de entrada 1, el voltaje de entrada 2 y el voltaje de entrada del inversor y no inversor. La configuración circuito de amplificador con seguidor de voltaje es el amplificador operacional en modo de seguidor de tensión. La tensión de la señal de entrada es igual a la tensión de salida, es decir, la señal de salida sigue a la de entrada. De ahí su nombre. Esta sencilla configuración ofrece una tensión de salida igual a la tensión de entrada, no produciendo ganancia alguna. El montaje se emplea fundamentalmente como adaptador de impedancia, ya que no consume corriente en su entrada, impedancia de entrada infinita, ofreciendo señal a su salida, impedancia salida nula. Su nombre está dado por el hecho de que la señal de salida es igual a la señal de entrada, es decir, sigue a la de entrada. Presenta la ventaja de que la impedancia de entrada es elevadísima, la de salida prácticamente nula, y puede ser útil, por ejemplo, para poder leer la tensión de un sensor con una intensidad muy pequeña que no afecte apenas la medición. De hecho, es un circuito muy recomendado para realizar medidas de tensión lo más exactas posible, pues al medir la tensión del sensor, las corrientes pasan tanto con el sensor como por el voltímetro, y la tensión a la entrada del voltímetro dependerá de la relación entre la resistencia del voltímetro y la resistencia del resto del conjunto formado por el sensor, cableado y conexiones. Ahora se presenta la onda gráfica de este sistema. Ahora se presenta la configuración operacional del recortador limitador. Este es un recortador de onda y el amplificador operacional recortador permite mantener la tensión de salida un valor constante máximo, independientemente de los valores que adopte la tensión de entrada, voltio 1, voltaje 2 y voltaje 3. Como se puede verificar, cada entrada ha sido recortada en la configuración final, recortando así la señal de la señal amplificada.